Uno nunca sabe y hay que hablar con los que saben. Entonces lo hemos llamado a Jesús Peralta, rescatista. ¿Hace cuántos años que estás trabajando en el campo? 43 años. 43 años. Buenas noches a todos. Buenas noches. 43 años. Hace 2 meses ya me jubilé, pero bueno, seguimos con la capacitación, seguimos con toda la actividad full. ¿Y empezaste como paramédico, bombero? Como... Empecé mi actividad en una plataforma petrolera en Tierra del Fuego, allá por el año 84. Comencé allí, de allí vine, justo comenzaba la empresa ECO en Córdoba, me sumé a la empresa ECO, en ese momento ECO junto con otra empresa del interior, ¿se puede nombrar? Sí, sí. SEC de Río Ceballos, trajeron una escuela de paramédicos, Fundación IDEM, me becaron para hacer el curso y a un año de estar haciendo la formación tuve la fortuna que el director de esta fundación dijo te queremos como docente, así que dejé de recibir clase y pasé a ser docente y bueno, desde ahí hemos seguido el camino. ¿Y ahí en el desierto petrolero de la Patagonia tuviste intervenciones en algún derrumbe? No en ese lugar, no en esa zona. Trabajamos en una plataforma y después pasamos a trabajar sobre campo abierto, no había trabajos subterráneos. Ya luego después, cuando comencé en el año, ya hace 20 años, cuando comencé con la parte minera en Cordillera de los Andes, 15 años trabajando en Cordillera de los Andes, ahí ya empezamos a ver todo lo que es búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, porque cuando se trabajaba en minas, me tocó estar cerca cuando fue lo de la mina San José, lo famoso, estamos bien los 33, no estaba del lado de Chile, pero estábamos pegaditos en un campamento que se llama Pascualamas, así que bueno, teníamos bastante formación respecto a este tema. ¿Qué pasa en una estructura colapsada cuando queda gente abajo y cómo se trabaja en el lugar? Bien, existen grupos entrenados, uno de los grupos y células a la cual pertenece nuestra Fundación GER, el Grupo de Entrenamiento en Emergencia y Rescate, es la célula Topos. Se forman burbujas de aire, se puede llamar, donde una persona puede tener aire para respirar, puede tener un espacio limitado. Pero esos espacios limitados están pendientes de cualquier escombro que se mueve o se moviliza más, o hay un sobrepeso que ocurre, eso puede llegar a desboronarse. Lo veíamos con mucha preocupación ayer, como en las calles de Venezuela había maquinaria pesada trabajando cerca de edificios derrumbados. Eso pone en riesgo la estructura, pone en riesgo las personas que están abajo. Entiendo la desesperación, sobre todo cuando hay pronósticos de lluvia. No hace falta decir, estamos enterrados en un subsuelo, llueve. El final es trágico, pero bueno, se trabaja a mano. En esos casos se trabaja a mano, se identifican, se buscan. Recién cuando ingresaba hacías referencia al tema del sonido, de pedir silencio. Vos fíjate, yo acá justamente me lo saqué porque estaba con Policía Caminera capacitando. Felicito de paso de nuevo al nuevo director de Caminera, el comisario Sergio Cravero, que acaba de asumir el rol. Claro, que viene del DUAR. Viene del DUAR, de bombero. Muchos años. Sabe del palo tuyo mucho. No, ha sido alumno nuestro en la primera época, es un orgullo. Nosotros siempre decimos, cuando se trabaja en esta zona, siempre tener elementos. Esta pulsera que estoy mostrando, que los oyentes no pueden ver, tiene un silbato. Y el silbato cubre un rol fundamental, sobre todo en este tipo de situaciones. Porque a veces no hay voz para hablar, no hay sonidos que se puedan transmitir, pero en cambio, el sonido del silbato permite que algunos puedan escucharlo. De allí la importancia de hagan silencio. Si hay alguien con vida, por favor golpee 2 veces, o grite, o silbe. Esos son fundamentales, son momentos de muchísimo estrés porque está todo el mundo pendiente. Y ahí sobre los escombros, ¿se puede, ante una expresión, un grito, un pedido de socorro, se puede entender la profundidad a la que está? Hay equipos como los que se usaron en la época de la AMIA, que fueron traídos de Israel, equipos que detectan, sonares que detectan la profundidad donde están las personas, para poder estimar. Por los sonidos, digamos, a simple vista no, uno puede calcular, pero en base al estudio previo del terreno. Si yo llego a un lugar donde me dicen que en ese lugar había 2 subsuelos, y siempre mi presunción va a ser, siempre pensar lo peor, esperando lo mejor. Si me dicen que hay 2 subsuelos y siento gente, voy a siempre pensar que la estructura cede, y hasta dónde va a ceder, hasta el último subsuelo. Entonces siempre apunto a ese lugar y trabajamos en base a eso. Claro. Jesús, veía yo que nos llegan por los medios y demás, ¿no? Que toda la gente quiere ayudar, obviamente en la desesperación. Tenés un familiar o por ahí ves a alguien que no puede reaccionar y dice, está mi familia ahí abajo. Y la primera reacción es ir a correr piedras y a tratar de ayudar. Vos sabés que existe algo. Hace unos años atrás, ¿recuerdan ustedes la caída de las torres en Miami? Sí. Bueno, ocurrió una tragedia que pasó oculta. ¿Cuál fue la tragedia? Uno de los integrantes del cuerpo de bomberos que estuvo trabajando en el lugar recuperó el cuerpo sin vida de su hija.
Imagínate un personal de rescate trabajando sabiendo que iba a recuperar el cuerpo de su hija. Muchos acá nos preguntábamos, ¿qué hacía esa persona ahí? No hubo una logística previa que dijera, no, vos no podés porque estás afectado. Porque esa persona afectada no solo se pone en riesgo él, sino que pone en riesgo el resto del equipo. Si yo tengo un compañero y me dice, mi hijo está ahí, y hermanos, vamos los dos a la muerte por tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? Primero, hay que generar líneas de contención. La gente no puede ir a esa zona porque, primero, por el sonido. Caminan por sobre los escombros, produciendo riesgo que haya más derrumbe. Hay estructuras que pueden caer. Recordemos que han tenido no sé cuántos cientos de réplicas y esas réplicas pueden producir nuevos desmoronamientos. Entonces, la gente ahí es un peligro. No sabemos si hay fuga de gas, electricidad. Si bien dicen que era frecuente los cortes de electricidad y agua en esa zona, pero yo te aseguro, por ley de Murphy, cuando se tienen que cortar los servicios no se cortan. Entonces, es un peligro. Ayudar tiene que ser ayuda organizada. Yo no puedo ir, me encantaría con el alma poder ir, pero primero, sé que la edad me limita, tengo 65 años, pero tengo gente preparada para ir, pero esa gente preparada que vaya, asiste, tiene que llevarse, como lo decíamos esta mañana, tiene que llevarse hasta el papel higiénico, porque no puede usar nada, tiene que llevarse agua, comida, remedio, médico, enfermero, dónde dormir, dónde ir al baño, tiene que depender de lo que lleve. Calcula, y te doy a espacio, Sandra, 45 personas, calcula casi 20 toneladas de equipo. Claro, veíamos con esto de que el gobierno nacional dice enviamos cuadrillas, bueno, hay integrantes de acá de Córdoba que se suman, pero van con todo, llevan desde potabilizadoras, carpas, bueno, de todo, ¿no? Tenés que hacer de cuenta que vas al desierto y que no tenés absolutamente nada, producirte electricidad, el agua, procesar los desechos, medicamentos, servicios médicos, quirófano, tenés que proveerte de todo. Si no tenés nada, estás poniendo en riesgo no solo tu equipo, sino a la comunidad que vas a intentar ayudar, porque le vas a producir un gasto que ellos no tienen capacidad. Por eso siempre se espera, primero el llamado del país afectado. Una vez que el llamado surge, ver el tema del visado del personal que va. Porque imagínate, es muy... acá en Latinoamérica, uno de los pocos cuerpos que tiene visado directo es Chile. Sabemos que Chile tiene una experiencia tremenda con esto porque ya son maestros en esta área. Ellos son los únicos que tienen visado directo para entrar a este tipo de lugares. Digamos, no necesitan hacer el trámite, pero Argentina tiene que hacer todo un trámite administrativo para poder ingresar. Supongo que será rápido, ¿no? Porque es entre estados y es por una catástrofe. Tiene que hacerse en forma rápida, debería ser rápido. Del debería al haber, por ahí a veces hay mucha diferencia. Bueno, ¿vos le avisaste a tus alumnos algo que iba a estar en la radio? Sí. Porque estás llenando de mensajes. El club de fans. El club de fans. Algunos, no sé, deberán materias, algo. Acá dice Pau. Dice, profe Peralta, una gran persona, alumna de él, Paula Cano. Paulita. Un gran saludo. Acá Álvaro Dolfi dice, saludos querido Miguel, como siempre decimos, si no estás solicitado, te convertís en un problema de logística que solo agrava la situación. Bien, Álvaro Dolfi, alumno egresado de nuestra formación, pero además licenciado en enfermería y es integrante de las reservas militares, es un paramédico táctico, así que mis saludos Álvaro, gracias por estar del otro lado. Te hago una pregunta, ya volvemos a Venezuela, pero acá nosotros la experiencia, digo afortunadamente porque no tenemos en este tipo de eventos como el de Venezuela, tenemos los incendios. A mí me tocó cubrir años enteros los incendios para el 12 y siempre veo que empieza a generarse esto de lo que estás hablando vos, de lo que menciona Álvaro, por querer ayudar empezamos a entorpecer. Totalmente. Lo he visto, desde a veces hasta las mismas rutas. Salen chicos, me pasó una vez un incendio, un colectivo con chicos de secundaria llevaban agua, qué sé yo, cada uno habrá llevado 3 bidones de agua, ponele. Para darle a los bomberos. Para darle a los bomberos. Pero llevar 30 pibes. Exponerlos en la ruta, en situaciones de estrés, eso es algo que se tiene que organizar. Bien, es cierto, como dice Álvaro, ayuda desorganizada no ayuda, al contrario, complica. Pero no solamente ver eso, ver la situación de riesgo que estamos exponiendo a la gente, llevando a la ruta, en situaciones donde yo sí estoy en un incendio y tengo que evacuar rápidamente el lugar, el viento cambia de lugar, el humo, los toques, hay un montón de riesgo. Yo en diciembre tuve la suerte, fui seleccionado entre 15 personas de todo el mundo y estuve en Corea. El Banco Interamericano y la Academia Nacional de Entrenamiento en Desastres nos llevaron a Corea 15 días.
para ver esto, fortalecer la capacidad de respuesta en la gente. ¿Y cómo la fortalecemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora junto a la Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Médicas, Ciencias Sociales, Defensa Civil de la Municipalidad, dando clases en los colegios para que los chicos sepan cómo tienen que ayudar? Primero, cómo autocuidarse, cómo generar ellos medidas de cuidado para no complicar y no ponerse en riesgo. Y después ver cómo tienen que ayudar. Y en este caso, lo de Venezuela o cualquier otra situación, en buscar cuáles son los medios oficiales. Allí a veces por desesperados nos pasan un CBU, un alias y uno queriendo colaborar y termina llenando bolsillos de gente sin escrúpulos, porque lamentablemente la hay. Siempre hay, aprovechan. Siempre aprovechan. Jesús, decías recién de la ayuda organizada. Se criticaba al principio, bueno, que Estados Unidos va a ser como el que va a coordinar todo esto, pero bueno, la experiencia la tienen para actuar en este tipo de catástrofes. Tiene que haber alguien que rija la ayuda, ¿no? Totalmente, tiene que haber una coordinación. Hubo suerte en algo. Hay un teatro de operaciones muy cerca de Venezuela, estaban haciendo prácticas de guerra, buques, digamos, de varios países comandados por Estados Unidos. Automáticamente toda esa fuerza cambió su teatro de operaciones a frente a las costas de Venezuela. Entonces, tiene que haber gente con experiencia que controle, que maneje, que diga dónde tiene que ir y qué recursos, y sobre todo la experiencia. Cuando uno habla de experiencia, estructura colapsada, negar la experiencia de Estados Unidos, negar la experiencia en la emergencia prehospitalaria al ejército israelí, por ejemplo, es no conocer. Es gente que está trabajando tanto tiempo en esas situaciones que son los especialistas y a ellos hay que escuchar. Ahí la política hay que dejarla de lado. No, no tendría que existir. Lo decía uno de las autoridades de Venezuela, dejemos la política, pero por otro lado te dicen que la política ya está full porque en realidad está muy complicada la ayuda, ¿no? Es que siempre alguien busca sacar agua para su molino, siempre se va a buscar sacar agua para su molino. En estos casos yo creo que ahí donde la ONU, estas organizaciones mundiales decían, nosotros tomamos el mando y ayudamos a coordinar, pero lamentablemente a veces no pasa como debería. En caso de terremotos, por ejemplo, estamos viendo que hay nuevos terremotos, nuevas réplicas, cuando los primeros geólogos con los que hablábamos 4-7 en este momento. Las réplicas, el pánico, cuando se vuelven a romper todas las estructuras que ya están colapsadas, ¿qué pasa en ese momento? Es que vos imagínate, estamos hablando de una sociedad que ya tiene sus estructuras, lo que quedó en pie está al borde de caerse, todo agrietado. Un sismo de 4.7, como es el que están marcando ahora las noticias, es gravísimo, porque las estructuras que se dieron ante un sismo grave ahora están al borde, y esto complica, indudablemente que va a complicar. Y es una zona que está demostrando que va a haber mucha complicación. El paso de las horas, el paso del tiempo, más allá de lo obvio que el deterioro de la resistencia de las víctimas debajo de los escombros, pero también cómo controlan los grupos de rescate la ansiedad, el cansancio. Mira, justamente el día de mañana estoy dando en Villa Allende, auspiciado por la Municipalidad de Villa Allende, una jornada de primeros socorros psicológicos. Porque hay algo que es cierto, muchas veces nosotros, sobre todo lo que nos toca asistir, terminamos afectados porque no encontramos una vía de canalización de emociones. Hoy en día hay un montón de herramientas que permiten al socorrista como primero autocontenerse, primero como autocurarse de un montón de situaciones y en base a eso empezar a curar a la comunidad. Así que esto es algo que está surgiendo y es una movida nueva. Socorros psicológicos, cómo contener a la gente, cómo alentarla. Decirle a alguien, por ejemplo, lo habitual, cuando alguien te llama por una tragedia, lo habitual es decirte, tranquilícese, no se ponga mal. Sabemos que eso cumple el rol totalmente opuesto. O sea, ahora hay formas. Jesús, sí. ¿Qué rol crees que tenemos los medios de comunicación y los comunicadores en esta situación? Bien, primero, y es importante, y gracias Sandra por preguntar, primero, en todo este tipo de situación existen lo que se llaman sistemas comandos de incidente. Estos sistemas de comando de incidente, que es lo que justamente va a estar siendo manejado por el Gigante del Norte, tienen sus departamentos de prensa y ellos dicen cuál es la información que hay que dar. ¿Por qué? Porque si llega información confusa, termina complicando a la gente. Yo ayer veía cómo le preguntaban a gente, ¿está atrapada bajo los escombros? ¿Cómo se llama? No. ¿Por qué? Supongamos que se mueve mal una viga, que empiece a llover. Esa gente que está atrapada, no sabemos si va a salir con vida. Imagínate la carga emocional que le queda a la familia a esas personas, saber que estuvieron vivas. Entonces, son cosas que no tienen que pasar. Y eso es lo que es el rol importante de comunicación. Comunicar lo oficial, lo que se permite comunicar. La situación hoy, por ejemplo, ¿cuánto tiempo
puede ser útil la llegada de los cuerpos de rescate internacionales? Primero, tenemos que entender que la hora crítica es la hora cero. Hay heridas que si no son atendidas en el primer momento, como hemorragia severa, la persona en minutos muere. Luego tenemos lo que es el periodo de 0 a 24 horas, en la cual hay un porcentaje casi un 70-80%. A medida que pasa el tiempo, después de las 72 horas, ese porcentaje cae abruptamente, casi un 15-20%.